Muy buenas tardes, doctora Dorinda Perla Rivera Cárdenas. Muy buenas tardes, compañeros. Somos representantes del grupo número 3 del curso DON 30. Como integrantes tenemos la participación de los siguientes compañeros: Angamarca Guillermo, Briones Miguel, Changuán Andrés, Domínguez José Luis, Iñiguez Henry, Rodríguez Lucía, Shaw Guillot y quien les habla, Vázquez Jorge. El tema de hoy que nos toca exponer es la importancia de la lógica en la ciencia jurídica. Como introducción, podemos presentar que con frecuencia existe una idea equivocada acerca del derecho. Muchas personas creen que ser abogado o juez significa simplemente memorizar artículos o aplicar normas de forma automática. Sin embargo, la realidad jurídica es mucho más compleja. Las leyes no se aplican por sí solas, cada caso presenta circunstancias particulares o conflictos humanos y problemas que requieren análisis. Pensemos, por ejemplo, en un proceso penal. El juez no puede limitarse a leer un artículo del código y dictar sentencia de manera mecánica. Antes, debe valorar pruebas, interpretar testimonios, analizar conductas y determinar si los hechos encajan realmente dentro del supuesto jurídico previsto por la norma. Esto demuestra que el derecho no funciona como una operación automática. En consecuencia, el jurista necesita herramientas intelectuales que le permitan razonar correctamente y justificar sus decisiones. Esa herramienta es la lógica. La lógica aporta coherencia y racionalidad al pensamiento jurídico. Gracias a ella, las decisiones no dependen del capricho o de la preferencia personal que tenga, sino de los argumentos fundamentados y verificables. Por ello podemos afirmar desde el inicio que el derecho no solo son normas, es ante todo razonamiento jurídico. La lógica como base del derecho. Para comprender esta relación, primero debemos preguntarnos qué es la lógica. La lógica puede definirse como la disciplina que estudia las reglas del pensamiento correcto y las normas válidas del razonamiento. Su finalidad es determinar cuando una conclusión se deriva racionalmente de determinadas premisas. En el ámbito jurídico, la lógica requiere enorme importancia porque el derecho trabaja permanentemente con razonamientos. Cuando un abogado presenta una demanda o un juez dicta una sentencia, no improvisa, sigue un proceso intelectual ordenado. Primero, identifica los hechos relevantes, luego determina las normas aplicables y finalmente construye una conclusión jurídica. Este proceso evidencia que el razonamiento jurídico tiene estructura lógica. La lógica, por tanto, cumple una función organizadora dentro del derecho, ordena conceptos, evita contradicciones y da coherencia al análisis. Sin lógica, el derecho sería imprescindible y arbitrario. La lógica también influye en las decisiones que no dependen únicamente de sus decisiones subjetivas, emociones o intereses personales. Por ello, muchos autores sostienen que la lógica construye la columna vertebral del pensamiento jurídico. La lógica y la argumentación. En el derecho no basta con creer tener razón, es indispensable demostrar que aparece la argumentación jurídica. Y argumentar significa presentar razones capaces de justificar una posición o persuadir racionalmente. En un proceso judicial, observamos claramente que esta dinámica, la fiscalía formula argumentos para sostener una acusación, la defensa presenta razones distintas a controvertirla. El juez debe valorar ambas posiciones antes de decidir. La lógica cumple una función decisiva porque permite evaluar si esos argumentos son coherentes y válidos. Una sentencia legítima no es aquella que simplemente impone autoridad, sino aquella que explica y justifica racionalmente por qué adopta determinadas decisiones.
Cuando una resolución carece de motivación suficiente o contiene razonamientos contradictorios, pierde credibilidad y puede vulnerar los principios fundamentales del debido proceso y la seguridad jurídica. Por ello, la lógica y la argumentación jurídica forman una relación inseparable. Prevención de errores. La lógica no solo construye razonamientos, también permite detectar errores. Dentro del razonamiento jurídico pueden aparecer contradicciones y falacias. Las falacias son errores argumentativos que aparentan ser razonables, pero carecen de fundamento lógico. Por ejemplo, una falacia frecuente consiste en asumir que alguien es culpable únicamente por presión social o por prejuicios. Otra consiste en basar conclusiones únicamente en autoridad de quien habla y no en las pruebas. Estas prácticas debilitan el razonamiento jurídico y pueden conducir a decisiones injustas. La lógica actúa como un filtro que ayuda a identificar estos defectos. Un jurista que domina la lógica posee mayores herramientas para analizar críticamente los argumentos y evitar errores de interpretación. Por esta razón, la lógica contribuye directamente a mejorar la calidad y la legitimidad de las decisiones de los jueces. La interpretación del derecho. La interpretación jurídica constituye otro espacio donde la lógica resulta indispensable. Las normas suelen redactarse en términos generales y abstractos, sin embargo los conflictos sociales son concretos y diversos. Por ello, interpretar la ley es una tarea inevitable. La lógica ayuda a juristas a determinar el significado razonable de la norma y a relacionarla con el caso concreto. No obstante, debemos reconocer también que la lógica por sí sola no basta. El derecho también se orienta por valores y principios como la justicia, la equidad, dignidad humana y la proporcionalidad. Aplicar una norma es una manera rígida de considerar realidad social. Puede producir resultados formalmente correctos, pero materialmente injustos. En consecuencia, la lógica debe actuar como junto a la hermenéutica jurídica y los principios constitucionales. La verdadera interpretación jurídica busca el equilibrio entre racionalidad y justicia. En la formación del jurista podemos determinar que para su formación íntegra necesita desarrollar pensamientos críticos, los cuales mejoran su argumentación y necesitan también un enfoque práctico para tomar las mejores decisiones. En análisis crítico, en este punto surge una reflexión importante. ¿La lógica garantiza por sí sola decisiones justas? La pregunta es no. La lógica es necesaria pero no suficiente. Existen decisiones que pueden ser coherentes desde el punto de vista formal y aún así resultar cuestionables desde una perspectiva ética o social. Esto ocurre porque el derecho opera dentro de una realidad humana compleja. Intervienen factores culturales, económicos y sociales que no pueden ignorarse. El problema muchas veces no es la ausencia de la lógica, sino su aplicación limitada o incorrecta. Por ello, el jurista moderno debe evitar dos extremos: la arbitrariedad que ignora la lógica y el formalismo excesivo que ignora la justicia. La función del derecho exige equilibrio y responsabilidad intelectual. Como conclusión, podemos afirmar que la lógica contribuye uno de los pilares fundamentales de la ciencia jurídica. Gracias a ella, el derecho mantiene coherencia y racionalidad y legitimidad. La lógica permite interpretar normas, construir argumentos, prevenir errores y fundamentar decisiones judiciales. Sin lógica, el razonamiento jurídico perdería orden y el derecho correría el riesgo de convertirse en un ejercicio arbitrario de poder. Sin embargo, también podemos recordar que la lógica alcanza su verdadero valor cuando se combina con la justicia, la ética y la sensibilidad social. Por ello, el desafío del jurista no consiste únicamente en conocer normas o teorías, sino en aprender y pensar, razonar y argumentar también correctamente. Finalmente, quisiéramos cerrar con esta reflexión, con esta frase final preparada por el grupo, que la lógica es el único que separa el derecho de las arbitrariedades. Sin ella, toda sentencia pierde el alma jurídica.
Agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros. Un excelente día.